Hace unas semanas, me encontré con una pieza de animación que era bastante única. No necesariamente por la historia, sino por cómo edificaba su mundo. En este video exploraremos un mundo que alcanza las cimas más elevadas de la construcción de universos en obras actuales. La construcción de mundos es un concepto sencillo pero profundo. La manera en que se construye el mundo influye enormemente en la calidad de la historia. No es que no puedas tener historias sin un mundo tangible, claro que sí, y tienen su encanto. Pero las historias que solemos adorar y recordar son aquellas que capturan un vasto conocimiento sobre una narrativa específica. Generalmente, cuantos más detalles y credibilidad tenga, más memorable será el mundo que creas. Ahora bien, Estudio Ghibli tiene su propia manera de abordar este aspecto, y los clásicos de fantasía y ciencia ficción, bueno, son clásicos precisamente por esta razón. Pero el mayor problema que tengo con los mundos digitales modernos es que son genéricos. La construcción de mundos desde adentro hacia afuera se basa en la perspectiva de los personajes y su lucha por existir más allá del alcance de la trama y sus condiciones. Aquí es donde entra una historia como Scavenger's Reign. Scavenger's Reign, sin lugar a dudas, tiene una de las mejores construcciones de mundo que he visto en mucho tiempo en cualquier medio visual. Y hay razones para ello que, obviamente, reconocen a las personas creativas detrás de la obra, pero también a las características propias del medio y la técnica visual utilizada. En comparación con la acción en vivo, la animación puede tener restricciones para transmitir una sonrisa perfecta, pero lo compensa con su versatilidad, una versatilidad que puede aprovecharse de muchas maneras, como para crear paisajes expansivos, hermosos e inmensos. La animación tiene una licencia que le permite experimentar con mucha más libertad, tal vez convirtiéndola en el medio perfecto para empujar los límites de la construcción de mundos. Y esto es, en gran medida, lo que los creadores aprovecharon al crear el mundo para este show. Pero, ya sea animación o acción en vivo, el mundo tiene que tener sentido. Porque, después de todo, ¿de qué sirven las ideas si no puedes aplicarlas? El género es quizás lo más obvio de notar, pero los mejores ejemplos de construcción de mundo siempre tienen una característica prominente, una esencia definitoria que explica el mundo en una o dos palabras. ¿En qué se basa la construcción del mundo? ¿Qué está tratando de lograr en su presencia abrumadora? Blade Runner mostró el futuro de una metrópolis, mientras que una serie de películas como Star Wars retrató la vastedad del espacio. La ciudad futurista de Los Ángeles y la inmensidad del espacio son la universalidad, la característica omnipresente de estos mundos. Aplicando esto a Scavenger's Reign, encontramos un mundo llamado Vesta, un planeta alienígena lleno de características extrañas, cuidadosamente entrelazadas a través de la prominencia de la naturaleza. La naturaleza es todo en este mundo, y por extensión, el planeta es consumido por ella. Es cruda y sin adulterar, carente de artificialidad, pero en su propio derecho, es la diseñadora. La magnificencia de la naturaleza es la verdad inevitable que permea la experiencia de los personajes varados, y a través de ellos, descubrimos un mundo que existe más allá de su presencia. De hecho, el planeta no es alienígena, las personas lo son. Esto se ajusta a un enfoque de construcción de mundos de afuera hacia adentro, donde el planeta tiene sus propias reglas y regulaciones, que no tienen relación con las reglas de los forasteros. El mundo actúa como si fuera consciente, asemejándose a una personificación poética de la ferocidad de la naturaleza. Como explica Joe Bennett, uno de los creadores, hay una conciencia en ello, y estos náufragos llegan allí en la serie y se dan cuenta de que es un planeta muy hostil y bastante implacable. Pero entre el caos y la turbulencia, hay serenidad y significado. Tiene un cierto encanto que solo puedes apreciar realmente si te conviertes en parte de él. Si puedes ir con la corriente y no luchar contra ella, saldrás vivo. La representación de la naturaleza aquí no es unilateral. Tiene una gran semejanza con algo como un bosque de Estudio Ghibli. Desde afuera,
el mundo parece prístino y etéreo, algo que te encantaría experimentar. Pero esto es solo una parte del panorama. Es una especie de cebo que te hace pensar eso, porque desde adentro, la naturaleza es implacable. Su ira te sigue donde quiera que vayas. La dicotomía aquí es evidente, pero desde adentro, la realización solo llega a través de la experiencia. Y esto me recordó a la filosofía de alguien como Hayao Miyazaki. Y quizás tiene perfecto sentido, ya que, después de todo, los creadores mencionaron Náusica del Valle del Viento como inspiración mientras creaban el show. Es tan ecológicamente sublime como Náusica del Valle del Viento, pero también sereno e impredecible como el bosque de la princesa Mononoke. Y obviamente, estas son referencias excelentes para cualquier tipo de construcción de mundos, no hay duda al respecto, pero Vesta parece reconocer esto, solo para crecer en estatura y coherencia a medida que la historia progresa. La geografía, la característica más familiar de la construcción de mundos, es una de las primeras impresiones que da una historia. Es quizás la característica más superficial, pero en muchos sentidos, una de las más importantes. Un mundo de fantasía desprovisto de paisajes fantásticos casi siempre queda corto de ser memorable. Una de las características más impresionantes de Gandour fue la llegada de Gandalf a la ciudad blanca de piedra de Minas Tirith. Y de manera similar, las encantadoras estructuras steampunk de Piltover encuentran una forma de establecer una ciudad tecnológicamente modernizada. Cuantas más características y perspectivas se proyecten en la geografía, mejor será la calidad y consistencia de la construcción del mundo. Y tal es la geografía de Vesta. Los paisajes no son en absoluto considerados urbanos. Alienígenas y fascinantes, por supuesto, pero estas son estructuras que existen más allá del arte humano. Aunque al principio no se puede determinar con certeza, se revela lentamente que dos de nuestros personajes ocupan un denso bosque hecho de hongos. Lo que parece troncos de árboles al principio, son en realidad los tallos de algunos hongos gigantes. Hay cavernas en medio de este bosque que, aunque parecen inofensivas, son trampas mortales para los desprevenidos. En otra parte de este mundo, hay gigantescos monolitos que destacan en los terrenos áridos. Aunque a primera vista parecen artificiales, la realidad es muy distinta. Los pilares son completamente orgánicos, con intrincados interiores ramificados. Algunos de ellos incluso albergan ecosistemas enteros sin interferencia externa. En otro lugar, dentro de lo que parece un bosque subterráneo, los árboles se elevan hasta un oscuro techo de follaje, tal vez convirtiéndolo en uno de los lugares más peculiares de esta tierra. El terreno se ve distintivamente diferente, consistente con el tema de la geografía inesperada del planeta. Y el gigantesco muro que existe aquí, que parece estar compuesto de una malla metálica, es inicialmente engañoso. Porque, al igual que todo lo demás en este mundo, es completamente orgánico. Aunque podría ser engañado por su apariencia, una vez que subes a la cima de su follaje, los troncos de los árboles casi se convierten en raíces. El nuevo paisaje es bastante abierto y vacío, pero está formado como un altiplano, con enormes sistemas de raíces que lo sostienen. De hecho, los bosques son un poco una formalidad en este mundo. Algunos de ellos son mucho más oscuros y ominosos, mientras que otros son exóticos y misteriosos. Pero algo como el bosque de hongos parece bastante normal en comparación con la peculiaridad del bosque de capullos. Extrañas apéndices bulbosas descienden del techo, irradiando como candelabros en la oscuridad. Es un espectáculo para contemplar, si tan solo el mundo estuviera libre de peligros. Lejos de los bosques de Vesta, bajo cielos abiertos, yacen vastas llanuras y mesetas, algunas de las cuales poseen una complexión desértica, mientras que otras están salpicadas de extrañas estructuras orgánicas, las más notables de ellas con forma de enormes panales. Pero las extensiones de estas planicies desoladas son, de hecho, todo lo contrario. Hermosos prados verdes cubren el paisaje, con las estructuras más extrañas esparcidas por ellos. Este es uno de los lugares más esotéricos del planeta, con la única semejanza en la realidad a fuentes termales naturales. Podría incluso ser un organismo viviente y respirante, algo lo suficientemente grande como para albergar ecosistemas. Y, para ser honesto,
estas son solo algunas de las características geográficas más fascinantes que he encontrado en la construcción de mundos ficticios. Unidas a los barrancos, los ríos, las cascadas, las montañas y los extraños paisajes con cristales que sobresalen de ellos, es difícil no darse cuenta de lo única que es la geografía de Vesta. Y, como tal, se espera que albergue formas de vida tan extraordinariamente únicas como su entorno. Si la geografía es la periferia de la construcción de mundos, es solo natural. Biodiversidad. La biodiversidad es el ingrediente que da vida a un mundo. Cuantos más organismos existan, más creíble se vuelve ese mundo. Los juegos AAA suelen cumplir bien este criterio. En el mundo de Elden Ring, hay una gran variedad de organismos, desde los pequeños hasta los inmensos, con atributos que varían enormemente a lo largo de sus geografías. Por lo tanto, el juego se siente vivo, natural y, por todos los medios, creíble. Las criaturas están maravillosamente diseñadas, cada una de ellas parece ser una extensión de las especies que conocemos en la Tierra. Pero, por supuesto, hay un truco. Algo que se asemeja a un rinoceronte, naturalmente tímido y nervioso, por alguna razón, escupe una sustancia que brilla de forma natural. Algunas especies de aves aquí han desarrollado un camuflaje único, tal vez incluso perfecto. Algunas de estas criaturas voladoras tienen alas, pero otras son anatómicamente diferentes, aunque no imposibles. Sí, algunas de estas criaturas ni siquiera tienen alas, sino apéndices que giran como los rotores de un helicóptero para lograr el vuelo. Pero no todas las criaturas son tan adorables. El peligro acecha en las regiones más oscuras del mapa. Y nada ejemplifica esto más que la criatura Hollow. Con una forma extraña, una mezcla entre un sapo y un tritón, parece ser inofensiva a primera vista. Pero en su interior, posee una habilidad siniestra que la convierte en un organismo potencialmente letal para cualquier ser en el planeta. Hay criaturas portadoras de esporas mortales, y raptores que parecen dinosaurios, animales que se inflan como globos de helio y aves extrañas parecidas a avestruces con un mecanismo de alimentación interesante. La interacción es quizás el elemento que más importa en la construcción de mundos. Tiene el poder de crear o romper la inmersión de un universo ficticio. Por ejemplo, en los juegos que involucran una amplia construcción de mundo, el énfasis no está en la inmensidad del mundo, sino en la jugabilidad. Curiosamente, esta característica de jugabilidad también se refleja en la construcción del mundo de Scavenger's Reign. Muchos de los elementos en este mundo tienen una agencia propia. No son solo elementos que llenan el espacio vacío en un marco, sus interacciones sufren de causa y acción, muchas de las cuales son bastante ingeniosas y únicas. El eje central de alrededor del 90% de estas interacciones es la inescapabilidad de la naturaleza. Cada organismo parece ser una parte integral del ecosistema, moviendo la máquina que mantiene al planeta vivo. Cuando los humanos interfieren con este hábitat, sus interacciones se sienten como bacterias extrañas entrando en el cuerpo del planeta, y su inmunidad trata de expulsarlos uno por uno. Es una personificación peculiar de un fenómeno vasto, pero incluso los personajes lo sienten de vez en cuando. Este lugar es como un rompecabezas. Nada tiene sentido en la forma en que lo conocemos. Analizando de manera más racional, la interacción con el mundo natural es puramente una extensión de la biología compleja. Por ejemplo, la criatura Hollow, a pesar de su apariencia inquietante, no es exactamente dañina. Funciona en una relación simbiótica que le ayuda a sobrevivir. La simbiosis aquí es bastante ingeniosa. Hollow transfiere una sustancia viscosa a otras criaturas, que las pone en un estado de trance para hacer su voluntad, generalmente ayudándolas a recolectar alimentos. Esta relación simbiótica es en su mayoría un mutualismo, bastante inofensivo, y el huésped también obtiene beneficios del control mental del simbionte. Sin embargo, esta interacción se complica cuando los humanos se introducen en el ecosistema. En una necesidad constante de este estado de trance terapéutico, los humanos desequilibran la cadena alimentaria, matando animales cada vez más grandes como ofrendas. Rasgos humanos como la avaricia y el egoísmo impregnan esta relación, llevándola al punto de ruptura. Hollow,
completamente consumido por estos rasgos, finalmente consume al humano. La interacción pasa de ser mutualista a parasitaria. Hollow es solo otra pieza del rompecabezas. Sin embargo, estas interacciones pueden volverse mucho más peculiares. Cuando el clima empeora en Vesta, se experimentan tormentas colosales. Y en sus playas arenosas, llegan criaturas gigantes parecidas a medusas para recoger sus huevos. La interacción aquí es fascinante, ya que huevos gigantes como perlas son succionados a sus sacos de huevos a través de un tubo fibroso translúcido. Sin embargo, es mejor mantenerse alejado de lo que viene después para sobrevivir en este planeta. A medida que los humanos desafortunados se refugian dentro de los sacos de huevos de estos gigantes gentiles, presencian otra interacción biótica. Los parásitos arácnidos, organismos parecidos a garrapatas, esperan el momento oportuno para desplegar un mecanismo de alimentación inteligente, invadiendo los sacos de huevos para alimentarse de los huevos recolectados, una forma de parasitismo que quizás controle la población de esta medusa. Pero en contexto, el parasitismo puede convertirse en depredación. Otro ejemplo de parasitismo siniestro es la polinización de la planta del capullo, que infecta a un organismo huésped para crear un clon que, al liberarse, entierra al huésped y explota para liberar las semillas de la planta en un nuevo hábitat. Sin embargo, no todas las interacciones son negativas. En las aguas termales naturales de Vesta, los peces se alimentan de la piel muerta infectada, curando la infección. Existen criaturas conventosas que los náufragos usan como mascarillas y criaturas que se inflan como globos y pueden soportar el peso de un humano adulto. Musgos y enredaderas orgánicas pueden enviar señales eléctricas, y algunos incluso transmiten señales neuronales. Pero ninguna interacción es tan inexplicable y profunda como el papel de la flor cadáver, una flor blanca que florece desde la descomposición de la vida. Aunque se sabe poco sobre esta flor, el mundo se asegura de mantener su misterio, quizás un secreto con el poder de otorgar vida. Estas relaciones biológicas no son excepciones, son la norma en Vesta. Estos sistemas se extienden desde cadenas alimentarias hasta redes de alimentos entrelazadas, donde cada organismo juega un papel en el ecosistema. Y a través de sus ojos extranjeros, los humanos ven una sección transversal de la vida cotidiana en Vesta, a veces atrapados ellos mismos en la máquina. Lógica y reglas. Con el mundo construido, la diversidad explorada y las interacciones organizadas, lo último que queda es dar sentido al mundo. Establecer reglas y normas que aseguren la coherencia en toda la construcción del mundo. Quizás una extensión de la interacción, la lógica es el componente clave que garantiza la inmersión. No puedes simplemente inventar cosas sin ser consciente de sus consecuencias lógicas. En la construcción de mundos, esto mantiene a las personas comprometidas con la historia. Esto puede ser algo tan simple como un dispositivo que siempre funciona de la misma manera o una regla que nunca se rompe dentro del contexto del mundo. Si me guiara por haber visto toda la serie en una noche, Scavenger's Run es visualmente envolvente. En ningún momento te saca de la inmersión de su mundo. Utiliza constantemente las mismas leyes para ayudarte a entenderlo. Por ejemplo, los patrones de comportamiento del ecosistema. Desde el principio, queda claro que los humanos no pertenecen a este planeta. A través de las acciones de las criaturas y la vegetación, se mantiene consistente con esta premisa a lo largo de la serie: o te adaptas, o pereces, una especie de batalla evolutiva por la subsistencia. También puedes abordar este mundo desde una perspectiva física. Las mecánicas y el movimiento dentro del ecosistema son pragmáticos. No se sacrifica la realidad del mundo para enfocarse en lo ficticio. Sí, hay cosas maravillosamente fantásticas, pero no te desconectan. Se mantiene un equilibrio perfecto entre lo real y lo onírico. Las criaturas salvajes se comportan de manera similar a los organismos en nuestro planeta, exhibiendo patrones de comportamiento en manada, pero al mismo tiempo, mostrando elementos esotéricos.
Hay aves extrañas sin capacidad de vuelo que son extraordinariamente alienígenas, pero capaces de cocinar su presa usando paneles en su cabeza. Incluso el viaje se siente real. Cada terreno tiene su cuota de fantasía, pero también de desafíos reales. Lo que más disfruté de estas reglas es cómo se construyen las herramientas y el equipo desde cero. No hay una bolsa mágica que revele la herramienta perfecta para cada situación. Los personajes deben fabricar sus propias herramientas o idear métodos ingeniosos para recolectarlas de su entorno alienígena. En el primer episodio, los personajes extraen una sustancia de una criatura similar a un rinoceronte que, al golpearse, produce una brillante radiación, algo que puede usarse como linterna. Otro personaje fabrica un simple silbato de hoja para comunicarse con una criatura gigante similar a un pájaro. Y si tus piernas se cansan de caminar, puedes subirte a una de estas gigantescas criaturas parecidas a hongos. A menudo, son estas cosas simples las que contribuyen a hacer el mundo creíble. Al terminar de ver Scavenger's Run, lo más evidente son todos los atributos objetivos que hacen que el mundo funcione, su geografía, ecología y sus interacciones, y cómo todo tiene sentido de manera práctica. Pero creo que los animadores entendieron algo más allá de la objetividad de la construcción del mundo. Hay una razón por la que amamos un mundo expansivo, hay un sentido de libertad y belleza en la aventura. Somos exploradores, descubridores, inventores, y podemos conectar emocionalmente con un mundo que nos permite participar en todas estas cosas. Así me sentí al ver el mundo de Vesta desplegarse ante mis ojos. Este mundo natural está tan equilibrado como puede estarlo. En su verdadera identidad, la naturaleza es tanto seductora como aterradora. Puede acabar con tu existencia de mil maneras si lo desea, pero si te acercas, encontrarás las cosas más hermosas que jamás hayas visto. El sentimiento de estar perdido en el vacío. El elemento de distancias inimaginables. Hay un sentido de horror cósmico en Vesta, no importa cómo lo percibas. Pero si puedes soportarlo y cambiar un poco la perspectiva, el horror da paso a momentos de serenidad. Hay tanto un sentido de pertenencia como de desesperación, dependiendo de cómo lo mires. No es común que los animadores construyan un mundo que necesita ser experimentado como un juego más que como una película. Y esta es exactamente la razón por la que la serie tiene menos diálogos y más acción. La falta de exposición es sorprendente para la ciencia ficción moderna, pero creo que es algo que debe apreciarse más. Al final del día, la construcción del mundo en Scavenger's Run es una obra maestra, y en mi humilde opinión, quizás uno de los mejores mundos ficticios que he visto en medios visuales. Es un testimonio de grandes animadores creativos, capaces de entender qué es la historia y, en esencia, qué tipo de mundo necesita esa historia. Lo viste en The Curiosity.